Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos, buenas noches. Me voy a empezar porque mi presentación es muy larga y solamente cuento con 15 minutos. A ver, miren, básicamente creo que el tema que hoy nos trae aquí, obviamente, es un tema fundamental, el hablar de algo que en México se está haciendo de manera diferente como lo hizo Europa, ¿sí? Pero miren, la clave, y vamos a contestar muchas preguntas que se hacía el doctor Oscar Puccinelli, el doctor José Luis Piña, porque miren, vamos a ver cuándo en México, ¿sí?, decidimos adoptar portabilidad. Recordemos todos que se presentó un primer documento en febrero del 2015, donde precisamente en esa reunión de la Red Iberoamericana en la Ciudad de México se presentó esta primera propuesta por parte del IFAI en ese tiempo, donde obviamente también contamos con mucho del apoyo que hizo en su momento el doctor José Luis Piña, y donde nos hacían una propuesta de ley general de protección de las personas en posición de sujetos obligados. Ahí está la estructura de esa propuesta que se hizo en su momento, y ustedes podrán ver que teníamos un título tercero solamente con 2 capítulos. No aparecía para nada portabilidad. Después, ¿sí?, ahí están de manera desglosada lo que contenía cada capítulo y cada título. Recordemos, digo, cada capítulo de acuerdo a su artículo. Recordemos que estamos hablando de un título denominado de los derechos de los titulares en su ejercicio. Por eso contábamos solamente con 2 capítulos. Después tuvimos, precisamente, el 30 de abril del 2016, una iniciativa de reforma que presentaron estos senadores, donde volvemos a ver mucho de la estructura que se había presentado en esa primera propuesta de febrero del 2015, perdón, esto fue el 30 de abril del 2015. Y van a ver ustedes que también igual, un título tercero, que solamente incluía 2 capítulos. Y ahí están los artículos que involucraba cada uno de esos capítulos. Y después, derivado de esa iniciativa, se presentó un preproyecto en marzo del 2016. Y además, lo que hizo en su momento el Senado de la República, las comisiones dictaminadoras, fue invitar a un grupo de expertos. Ahí está la lista de las personas que asistieron. Me interesa resaltar la participación de Darío Ramírez. ¿Por qué razón? Porque fue el único que planteó en su momento, no así ninguno de los que se presentaron en esas reuniones de trabajo, fue el único que hizo ver lo siguiente. Expresó que no inventáramos el hilo negro. Hizo por primera vez referencia a la directiva 9546. Usted revise todo el dictamen de todas las iniciativas, de todos los dictámenes, y no aparece más que la propuesta de él. Pero él lo hacía referente a algo que era fundamental para él y que le preocupaba. Lo que tenía que ver precisamente con los datos personales de las personas fallecidas. Y decía, vean el modelo británico, donde obviamente no estamos hablando de eso. ¿Qué pasa después de esta serie de reuniones? Aparece por primera vez un capítulo tercero. Un capítulo tercero que no se incluye en un título diferente. Se incluye en un título que va de acuerdo a lo que es el título tercero, derechos de los titulares y su ejercicio. Pero cuando revisamos el capítulo primero, solamente nos habla de los 4 derechos A. Y cuando revisamos el ejercicio, en el capítulo 2, nos vuelve a hablar solamente de los derechos A. Pero nadie nos dice cómo se va a ejercer el derecho de portabilidad. Y bueno, pues obviamente también participaron los integrantes en su momento que precisamente conformaban la coordinadora de órganos garantes, el comisionado coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales, la secretaria, el coordinador de asuntos jurídicos y el coordinador regional. Y nadie manifestó nada sobre portabilidad. Obviamente tenemos, entonces sí, a partir de esto, ya un primer dictamen. Casi un año después, el 28 de abril de 2016,
en la Cámara de Senadores sale por primera vez el dictamen de lo que será esa Cámara de origen, y ahí sí ya tenemos entonces por primera vez en el artículo 57 este derecho a la portabilidad, con 3 párrafos. No perdamos de vista esto. ¿Por qué razón? Porque se manda a la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados lo dictamina el 13 de diciembre de ese mismo año. ¿Para qué? Pues precisamente para que en el Diario Oficial de la Federación aparezca ya nuestra Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Yo quiero resaltar algo aquí, porque sí es muy importante que se distinga que, de acuerdo a nuestra normatividad constitucional o nuestro enfoque constitucional, en México hemos decidido darle un peso muy fuerte a los derechos fundamentales o los derechos humanos. El párrafo 3º del artículo 1 de la Constitución Política nos dice que toda autoridad tendrá obligación de garantizar y hacer valer estos derechos fundamentales que están en la Constitución. Y habla de 4 principios: indivisibilidad, interdependencia, sí, universalidad, pero sobre todo progresividad. ¿Qué quiere decir con esto? Y de acuerdo a lo que dice, yo no hablo del bloque de constitucional, hablo del parámetro de control de la realidad constitucional, que en el momento en que una norma o un derecho se incorpora en cualquier ordenamiento, de acuerdo a lo que dice el 133 de la Constitución Política, se convierte en un derecho que tenemos que hacerlo progresivo, no regresivo. Entonces, toda autoridad estaremos obligados que, si ya aparece en una ley general el derecho a la portabilidad, estamos obligados a garantizarlo. Cualquier autoridad. Obviamente, estamos hablando de los órganos garantes. Y entonces sí, me gustaría que entráramos a hablar de por qué en México optamos por este modelo y por qué tenemos un reto que no le rehuimos, y que al más al contrario, en la portabilidad vemos una gran ventaja. Recordemos que nosotros en México optamos por un diseño institucional de armonización de los 2 derechos, del acceso a la información pública regulado en el artículo 6 de la Constitución Política, y de protección de datos personales, artículo 16, segundo párrafo, donde para los órganos garantes tiene el mismo peso, bajo un principio de máxima publicidad, llámese acceso a la información pública, o bajo un principio de máxima privacidad, llámese protección de datos personales. Y yo quiero resaltar este esquema, que lo que hemos tratado de catalogar cuando hablamos de datos sensibles, de acuerdo a lo que dice en diferentes normatividades, hacemos una clasificación de datos sensibles, y yo quise copiar un poco el modelo que también plantea Maslow, de decir, bueno, cuando estamos hablando de categorización de datos sensibles, pues puede ser de una manera muy gráfica, hablando de qué manera nos vamos involucrando más en ese derecho a la intimidad. Pero no me gusta mucho ese esquema, más bien me gusta este esquema que a lo mejor plantea Nelson de Molina, donde habla de relatividad de estos derechos. ¿Por qué razón? Porque creo que los derechos fundamentales o derechos humanos tienen que estar visualizados bajo estas 3 perspectivas: dignidad personal, discriminación o vulnerabilidad. De eso estamos hablando cuando estamos hablando de datos personales, para que dimensionemos lo que estamos poniendo en riesgo, y creo que ese es el espíritu del legislador cuando quiso hablar de portabilidad o derecho a la portabilidad en el caso del modelo mexicano. Sí es cierto, la normatividad europea habla de la protección de los datos personales, habla de esta directiva 9546, y todos conocemos los antecedentes de este artículo 20, pero es importante ver el artículo 20, como bien lo decía hace rato el doctor Piña, en toda su conformación, no solamente en el primer párrafo, segundo y tercero, porque se nos olvidó revisar el tercero, que decía que no era o no aplicaba para el sector público la portabilidad. Pero fíjense más allá, y bien lo comentaba hace rato el doctor, artículo 29, como instancia, analizó muy bien este artículo 20, o el concepto de la portabilidad, tanto así que se crearon unas directrices, el equivalente a lo que serán nuestros lineamientos en materia de portabilidad. Y entonces sí, era importante ver no solamente el tercer párrafo, sino, como bien lo dijo el doctor Piñar, revisemos el considerando 68, que explícitamente dice no aplica en el sector público, por una sencilla razón: no aplica en el sector público
porque la portabilidad implica una serie de retos que solamente se aplica o se matiza o se hace concreta en el sector privado. ¿Por qué? Porque en el sector privado estamos hablando de estas fuerzas de mercado, libre mercado, pero también barreras de mercado. Sí es cierto, no les podemos obligar, no se les obliga a tener estas plataformas de interoperabilidad porque la misma competencia los lleva, si quieren dar un servicio, a que creen estas plataformas. Si no, como consumidor me cambio con una empresa que sí me lo garantiza. Hablamos de un bien privado que tiene exclusividad y que tiene rivalidad. Hablamos de estrategia que puede ser, pues sí, de competencia o de buscar lo que quiere el cliente. Y entonces sí, podemos ver este esquema. Este esquema se hace presente en el sector privado. ¿Para qué entra un órgano garante? ¿Para qué entrar a regular la portabilidad si las fuerzas de mercado van a llevar a cualquiera de estos sectores a generar plataformas, a generar condiciones? Porque si no lo hacen, pues no, tengo la decisión y autodeterminación como ciudadano, como cliente, de decir, me cambio, me voy. Y no estamos descubriendo, como decía Darío Ramírez, el hilo negro. Portabilidad, ya lo hicimos en el 2008, cuando hicimos portabilidad numérica. Lo hicimos modificando una normatividad que nos permite precisamente, a través de la ley de telecomunicaciones, por ley, hoy obligar a las telefónicas a que si alguien se cambia de telefónica, se lleva su número telefónico, porque es un dato personal que lo hace identificar. Pero eso no lo tenemos en el sector público. En el sector público tenemos estas características. Hablamos del mecanismo de presupuesto, hablamos de estrategia presupuestaria, hablamos de diferentes modalidades, llámese función, servicio, obra pública. Hablamos de un bien público que no tiene exclusividad y no hay rivalidad. Por eso, pues lo que no hicimos en un título, que hubiera quedado muy bien que quedara título portabilidad de datos personales, y hubiéramos generado, no sé si 3 o 4 artículos más, pues lo hicimos en los lineamientos, donde generamos unos lineamientos con 27 artículos y 3 transitorios. Y yo quise resaltar aquí precisamente el 7, el 8, el 9, el 10 y me falta el 11 para contestar a algo que decían hace rato. El 7 dice muy claramente que la portabilidad de datos personales tiene 2 objetivos. El primero, como bien se dijo, es una copia de datos personales que hubiera facilitado directamente. Aquí no estamos hablando de clientes, aquí estamos hablando de ciudadanos. Ese monopolio que tiene el Estado de prestar servicios o hacer funciones públicas obligan al ciudadano a que se tenga que acercar con él. Yo no veo ahora cómo podamos nacer o morir y no ir por un acta de nacimiento o un acta de función o puede ser con un privado. Lo tenemos que hacer ante el Estado. Pero también nos dice el artículo 8, y quiero resaltar lo que viene en la fracción cuarta, porque habla de algo que es de naturaleza netamente del Estado, de servicios y trámites. Por eso aquí creo que no está tan errado poder llevar portabilidad, pero en la modalidad de transmisión, porque habla, si es cierto, de esta posibilidad que puede dar de agilizar trámites o darle funcionalidad a estos servicios que se dan. Pero el artículo 8, el artículo 9, también nos habla de algo que hace rato se preguntaban. Oigan, mucho cuidado, el acceso solamente son a los datos de la persona, no así a las inferencias, a los análisis, pero tampoco de los terceros. Bueno, pues aquí nosotros metimos en el artículo 9 que será obligación del sujeto obligado a hacer esta depuración. Si es cierto, la gente tiene bases de datos, en el Estado de México sabemos que hay bases de datos que han digitalizado, pues solamente se entrega lo que viene en el renglón o lo que viene en la columna relacionado con el dato personal que está haciendo o ejerciendo sus datos. No así de otras personas, ni de otra información que tenga que ver con inferencia, como lo dice claramente el artículo 11, que no dice que diga qué es lo que es portable, dice
y especifica que en el aviso de privacidad integral se tendrá que decir qué datos, que son los que se entregan directamente y no hacen análisis inferencia, son sujetos de portabilidad o un dato de un tercero. Y entonces, pues obviamente hicimos nuestra reunión de consejo, donde determinamos que precisamente hubiese estos segundos transitorios, donde se habla de elaborar rutas críticas, de elaborar estos lineamientos, que muy bien lo ha presentado Oscar en su momento, ¿sí? Esa fecha se cumple el próximo 15 de noviembre. Pero entonces, hoy estamos ante esta situación, o hablamos de portabilidad, que no es nuevo. La Corte hace 20 días acaba de decir que se puede hacer portabilidad para la concentración de cotizaciones entre el IMSS y el ISSSTE. La pregunta es, ¿y cómo lo hacemos? ¿Y quién es el órgano garante que tendrá que vigilarlo? Sí, es cierto, hay dos modalidades de portabilidad. La que dice el primer párrafo, que yo he denominado portabilidad física, es entregar exactamente un dispositivo electrónico donde lo recibe el ciudadano y el ciudadano decide a dónde lo lleva. Pero el segundo párrafo habla de transmisión, y la transmisión trae esta modalidad. No hay fuerzas de mercado, pero sí hay un órgano garante que tendrá que verificar que las condiciones de seguridad, tanto para el sujeto emisor y del sujeto receptor, se hagan de acuerdo a lo que nosotros metimos en los lineamientos. Recordemos que son 27 artículos, revisemos a partir del 20, habla de las medidas de seguridad. Voy muy rápido con esto, porque ya es con mi tiempo. Hablamos de estas medidas de seguridad, eso dice los lineamientos. Yo este esquema lo saqué de los lineamientos, ¿sí? Saqué las fases, todas vienen estipuladas en los diferentes lineamientos. Y me gusta este esquema que presentó en su momento la comisionada Yoli, porque hoy el reto que tenemos es esto. Tenemos que conocer la normatividad, tenemos que entender de qué se trata, cómo se va a hacer, con qué recursos, y si estamos hablando de transmisión o de transferencia. Porque de verdad, el no definir bien la palabra transmisión nos llevó hoy a tener solamente 15 entidades federativas con la palabra transmisión y 16 con la palabra transferencia. Y esto va de la mano con algo que en México se ha hecho a la par de otros países, precisamente la interoperabilidad. Acabamos de adherirnos al convenio 108. El convenio 108 habla de este intercambio de información y de datos de manera internacional. Y responde a algo que claro que lo sabemos porque lo tenemos presente. Hoy la humanidad está enfrentando situaciones de riesgo, y lo vivimos con los atentados del 11 de septiembre, donde de las 6.000 personas que murieron, más de la mitad murió por no darle un tratamiento adecuado, porque no teníamos información. Y no estamos enfrentando solamente eso, estamos hablando de actos de terrorismo, estamos enfrentando, ¿sí?, situaciones de hackeo. El reto que se tiene, y esta normatividad internacional, pues nos mandata esta situación de automatización, de digitalización y de interoperabilidad, y la normatividad es muy clara. Ahora, eso de portabilidad va de la mano con gobierno digital. Este escrito informe de gobierno el año pasado, y hay miles, millones de bases de datos que ya se puede hacer intercambio y hacer transmisiones entre sujetos obligados. Ahí están todos los rubros, como el Estado de México también lo tiene. Nosotros tenemos expedientes clínicos, expedientes académicos digitalizados. Por eso sí estamos conscientes de que la interoperabilidad no aplica para todo, solamente para lo que ya está digitalizado. Y eso lo tenemos en el Estado de México. Hoy en el Estado de México podemos hacer portabilidad de datos personales de expedientes clínicos porque los tienen digitalizados. Portabilidad de expedientes académicos porque todas las universidades y los tecnológicos los tienen digitalizados. ¿Qué representa esto? Pues como bien lo decía hace rato la comisionada Soler, nosotros tenemos en México un problema de trámites engorrosos que representan 332,000 millones de pesos, 17,000 millones de dólares, 15,000 millones de euros solamente en corrupción de trámites.
Si aplicamos la portabilidad, y esto viene a sustituir el contacto entre el burócrata y el ciudadano, le vamos a pegar muy fuerte a la corrupción, solamente haciendo portabilidad y evitando este contacto entre el burócrata y el ciudadano. No estamos inventando el hilo negro. ¿Cómo hacemos nosotros ejercicio de derechos en el Estado de México? A través de Sarcoen. Este es el procedimiento donde inicia. ¿Cómo se hace? Pero no tenemos, porque así lo mandata. México decidió un modelo y cantó, cacaraqueó y presumió que teníamos una plataforma nacional de transparencia. Así decidimos ejercer el derecho al acceso a la información pública y así hemos decidido también ejercer los derechos ARCO. Lo que estamos proponiendo simplemente es la misma plataforma nacional de transparencia que se llevó a Inglaterra, que se llevó a España, y decir sí, pero en la materia de la transmisión, el medio con el cual se puede hacer es a través de Sarcoen. Es a través, sí, de la plataforma la que tiene que decir quién quiere ejercer el derecho a algo o la portabilidad. Pero la transmisión, al menos como lo hemos hecho en el Estado de México, hasta ahorita, por medidas de seguridad, solamente lo garantiza Sarcoen. Porque no solamente tiene tres sistemas de seguridad o de encriptamiento, como se ha denominado, para garantizar que vaya de manera segura. Creamos una cuarta, o se creó una cuarta por parte de los ingenieros. ¿Por qué razón? Porque nosotros nos queda claro que hay un riesgo inminente si estamos ante la posibilidad de que al entregar o subir datos o información del recurrente se pueda hacer un robo de identidad. Nadie puede verificar si hace transmisión de sus datos si no tiene una clave que se le otorga solamente a través de Sarcoen. Hoy nuestros 333 sujetos obligados trabajan con Sarcoen, que administra Infue. ¿Cuál es la propuesta que se ha hecho? Bueno, pues que Sarcoen se socialice con todos los órganos garantes y que ellos socialicen con sus respectivos sujetos obligados. ¿Para qué? Pues sí, para que en un esquema que tenemos en México se pueda hacer el ejercicio de la portabilidad a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, pero con el medio que se llama Sarcoen. Muchas gracias.